Muy bien, bienvenidos sean a este tiempo de estudio de la palabra de Dios, hoy con el tema el pecado y sus consecuencias. Note usted, el pecado y sus consecuencias es el tema que vamos a estar introduciéndonos. Es un tema realmente poderoso y es tan importante que el pueblo de Dios pueda comprender lo que esto implica en la vida de cada uno de nosotros. A veces no es un tema que tiene mucha atracción, que no se habla tanto, pero es tan importante que tengamos comprensión de la palabra. Amén. Entonces el Señor usa la palabra y nos enseña a través de ella de múltiples formas, de tantas formas como usted y yo ni siquiera pensamos. Usa ejemplos, usa elementos, utiliza personas, en fin, hay montones de formas en la cual Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. E inclusive, en tiempos y en lugares donde personas no llegaba la palabra a la vida de ellos, Dios usaba todo lo que estaba a su alrededor para demostrar su amor, su misericordia, su gracia, su poder, para alcanzar a cada uno de ellos. Y usted preguntará, ¿y cómo? ¿Cómo era esto? Bueno, la palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1. Las obras y la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Entonces miramos cómo Dios está anunciando y anunciando misericordia, anunciando bondad, anunciando favor, esperanza aún a través de la misma creación. Dios le ha dado la oportunidad al hombre que mire lo que Él ha hecho y que se dé cuenta de que tiene un Dios realmente poderoso. No es lo que muchos están diciendo hoy día, porque muchos atañen y dicen, mire, es que la madre naturaleza, la Pachamama y no sé cuántas cosas dependiendo del lugar donde se encuentran, así le llaman. Déjame decirte de que eso no es así. Ok, no hay madre naturaleza, hay un Dios que creó todas las cosas, un Dios creador. La palabra nos enseña que Dios es un Dios creador, amén. Así que Él, el Dios creador de todas las cosas, a Él se le rinde pleitesía, a Él se le rinde honra, honor, alabanza, adoración permanentemente a Él y tan solamente a Él, no a una creación. No adoramos la creación, adoramos al que la hizo. Amén. Al hacedor de todas las cosas. Entonces a Él nos rendimos, pero hay enseñanzas en ocasiones que muchos omiten. Y debemos de comprender algunas cosas tan importantes acerca de esto. Y hoy vamos a aprender en medio de la vida de un hombre, que un día este hombre cometió un pecado. Diga conmigo, pecado. Este hombre sabía de Dios, conocía de Dios, pero permitió que su corazón fuera engañado. Esto es importante. Número uno, este hombre era un conocedor de Dios. Conocía la palabra. Conocía acerca de quién era su Dios. Profesaba seguir a Dios. Pero un día la palabra nos enseña que su corazón le engaña. Ahora, diga conmigo, el corazón es engañoso. Y entonces, este hombre empieza a mirar a una mujer. Dice la palabra que sus ojos ya solamente estaban fijos en esa mujer, ya no había más nada alrededor de él. Inclusive a tal punto que ya no era importante su familia, ya no era importante las personas que le rodeaban, ya no era importante nada de lo que estaba a su alrededor, solamente sus ojos estaban puestos en una mujer. La palabra también ya nos ha enseñado y hemos aprendido todos con mucha claridad que el pecado se introduce como un pensamiento, ¿dónde? En nuestra mente. ¿Está de acuerdo?
se introduce como un pensamiento en nuestra mente y llega el momento en el cual nos embarazamos de ese pensamiento y llega el momento también en el cual daremos a luz. ¿Pero qué damos a luz? El pecado, dice la palabra del Señor. Y una vez que damos a luz el pecado, viene una consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Entonces este hombre, como dice la palabra, ya tenía un velo sobre su mente. Voy a leer este pasaje en el libro de 2 de Corintios. Búsquelo por favor. 2 de Corintios capítulo 3, verso 14. La palabra dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Pero desde el primer momento que esta persona se dejó engañar, vino un velo sobre su mente. Su entendimiento fue entenebrecido y ya la palabra no penetraba en la vida de él. No había forma. No había más nada. Su mirada estaba puesta en una mujer. La palabra de Dios dice que nuestra mirada tiene que estar puesta ¿dónde? En Jesucristo, autor y consumador de la fe. En Jesús. Mi fe tiene que estar en Jesús. Mis ojos tienen que estar en Jesús. Cuando yo aparto la mirada de Jesús, hermanos, vienen consecuencias. Cuando yo alejo mis ojos de quien tengo que mirar, hay consecuencias. Diga conmigo, hay consecuencias. Este hombre puso su mirada donde no tenía que estar. Empezó a observar lo que no tenía que observar. Pedro un día, en medio de una inmensa tormenta, dice la palabra, que fue hacia Jesús y caminó sobre las aguas, pero cuando quitó la mirada de Jesús, se hundió. Amén. Porque empezó a observar todo lo que estaba a su alrededor. Cuando usted y yo, como creyentes, ponemos nuestra mirada en alguien o en algo que no es Jesucristo, estamos en problemas. La palabra nos enseña, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces este hombre había hecho lo primero. Empezó a mirar lo incorrecto. Ahí su corazón empezó a engañarle. Hermano y hermana, cada vez que un creyente empieza a ver lo que no tiene que ver, su corazón empieza a engañarlo. Su corazón empieza a engañarle. Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así está escrito. Engañoso es el corazón. Hermanos, engañoso es el corazón. Pueblo, engañoso es el corazón. Entonces este hombre se dejó de engañar por su corazón. En su mente solamente estaba el pensamiento: debo de estar con esta mujer, tengo que tener a esta mujer en mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está conmigo? Cuando alguno se encuentra en algo similar, delante del pecado, cualesquiera que ésta sea, dice la palabra que va a ser atraído y seducido. Eso dice la palabra. Atraído y seducido, y da a luz el pecado. No se puede ver ninguna otra cosa más, porque esto trae un engaño profundo. Ahora, ¿cómo es el pecado? ¿Qué es lo que realmente hace el enemigo para engañarnos a cada uno de nosotros? Bueno, él empieza con pequeñas cosas, nunca lo va a hacer con cosas grandes. Él te va a decir ciertas cosas a tu oído, va a traer ciertos pensamientos a tu mente, te va a estar diciendo: mira, si estás dejando de ir a la iglesia, no te preocupes. Si estás dejando de hablar con tu familia, no te preocupes. Si no estás orando, no te preocupes. Todo está bien, todo está bajo control, dice el enemigo a tu vida, y tú lo empiezas a creer.
Si no lee la Biblia, no, está bien, no es necesario que esté leyendo la palabra de Dios todo el tiempo. No te preocupes por eso, vamos, tranquilo, sigue adelante, porque Satanás sabe qué es lo que quiere, darte lo que tú quieres, pero no lo que tú necesitas. Hay que hacer una gran diferencia entre lo que yo quiero y entre lo que yo necesito. Dios sabe qué yo necesito. Y Él me dará lo que yo necesito para continuar adelante en mi día a día. Pero Satanás te va a dar lo que tú quieres. Lo que tú quieres. ¿Alguien está escuchando? A ver, padre de familia, cuando usted le da todo el tiempo a su hijo lo que usted quiere, ¿qué está creando? Te lo voy a decir, estás creando un monstruito. Que después cuando sea grande será un monstruote. ¿Está escuchando? A los hijos no le damos lo que ellos quieren, le damos lo que ellos necesitan. Un buen padre entiende la diferencia entre una y otra cosa. Ahora, resulta que la sociedad moderna nos está guiando a darle a los hijos lo que quieren y no lo que necesitan. Y hoy día el mundo está llevando a los creyentes a buscar lo que quieren y no lo que necesitan. Lo que quieren no proviene de Dios, proviene del enemigo y del mundo. Lo que necesitamos proviene de Dios. Dicha esta aclaración, avanzamos. Entonces, Satanás te va a dar lo que tú quieres. Entonces él te va a decir, no te preocupes, estás bien. Sigue así como estás. No, es que sabes que la verdad es que Dios te está limitando en un montón de cosas. Dios no te permite hacer nada. Eso no es libertad. Eso es que te están poniendo un límite. No, voy a aclarar. Dios no pone límites. Dios ordena la vida de todo aquel que está dispuesto a entregarse a Él. Y Dios nos ordena y nos dice que es lo primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No buscamos añadidura, buscamos el reino, dice la palabra. Pero Satanás nos empieza a engañar. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada el día de hoy? ¿Tu mirada está entonces en las añadiduras? ¿Tu mirada está puesta en qué lugar? El Señor te pregunta. Y esa respuesta, el único que la tiene es usted mismo. Así que Dios nos está hablando acerca de algo llamado pecado y las consecuencias. Entonces, el Señor nos pone orden, porque algo que Dios quiere hacer en la vida de un creyente, déjame decirte, algo que Dios quiere hacer es bendecirnos. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, hermano. Usted puede decirle a alguien, Dios te quiere bendecir. Sí, es que Dios quiere bendecirte. Dios quiere levantarte. Dios quiere verte un hombre fuerte, sano, firme, valiente, esforzado. Un hombre que está en avanzada día tras día, recibiendo de parte del Padre sus misericordias, sus bondades, sus favores, su presencia, su poder. Amén. Dios quiere esto. Pero el enemigo no lo desea. El enemigo quiere verte tirado en el piso. El enemigo quiere verte dañado. El enemigo quiere verte en condiciones difíciles día tras día. Entonces él te va a empezar a mentir. Te va a decir, no, es que Dios te pone límites, te dice lo que tienes que hacer. No, mira, yo no. Haz lo que tú quieras, yo estoy contigo. Haz lo que tú quieras. Entonces empezamos a hacer lo que queremos. Este hombre conocía de Dios. Este hombre cantaba a Dios. Este hombre creía en Dios. Pero un día, dejó de ver a quien él miraba. Por mirar lo que él quería. Y ahí perdió su ruta. Perdió todo lo que él pensaba que tenía. Escucha bien. Todo se empezó a perder. Así que cuando este hombre obtiene lo que él quiere,
escucha eso, lo que él quería. ¿Qué quería él? Una mujer. No lo que él necesitaba. No lo que Dios quería hacer en la vida de él. No, lo que él quería. Dice la palabra que él quería quedarse con esa mujer. Entonces, a raíz de eso, él decidió mandar al frente de batalla a su esposo. Lo mandó a la muerte para entonces quedarse con la mujer. Y como él era creyente, entonces él decía, de esta manera ya no estoy pecando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos creyentes hacen barbaries para después llegar y decir, de esta manera no estoy pecando? ¿Ah? Pero estamos en desobediencia a Dios. Dejamos de hacer lo que Dios nos dice por atender los pensamientos y la voz del enemigo en nuestro diario vivir. Amén. A este hombre el corazón le engañó. El corazón le engañó. No se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en su vida. Así que el Señor en cierto momento tiene que tratar con él, pero para ese momento en la vida de un corazón que estaba engañado, no podía discernir en lo que era bueno y en lo que era malo. No podía discernir y llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahí es cuando es efectivo ese versículo. Corazones engañados día tras día, llamando las cosas buenas malas y las malas buenas. Cuando la palabra de Dios nos enseña con claridad. Así que, sí, el enemigo va a tratar de encantarte. Te va a poner esas vendas en tus ojos. Va a tratar de bloquear muchas cosas. Pero no es así, no es lo que quieres. Es lo que Dios realmente quiere darte en tu necesidad. Así que bueno, ¿qué está sucediendo? Bueno, vamos a mirar. Así que el Señor usa a un hombre, a un profeta, para que vaya delante de este hombre llamado David y le dé una palabra. Vamos a ver qué sucede. El libro de 2 Samuel, capítulo 12, verso 1. Dios le habla al profeta y le dice, ve, busca a este hombre llamado David y dile esto y esto que está pasando en su vida. Así que el profeta le dice así en el verso 1 del capítulo 12, 2 Samuel. Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había dos hombres, empieza con una historia, en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. Verso 5, vamos a brincar. Entonces, dice la palabra, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, al cual estaba contando Natán toda la historia. Y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. O sea, Natán le está contando toda la historia que él había hecho, pero como él no entendía que era él, y él era el rey, dijo a Natán, esa persona que hizo semejante cosa es digna de muerte. Pero no entendía que era él, porque su corazón estaba engañado. ¿Cuántas personas Dios les habla día tras día y no comprenden que son ellos los que tienen que tomar una decisión en sus vidas? Porque sus corazones los tienen engañados. Entonces no toman decisiones ni se dan cuenta que aquello que están ejecutando es pecado, que es mal, que no va a traer bendición a su vida, que les va a causar destrucción. ¿Están comprendiendo el mensaje? El Señor nos está diciendo el día de hoy,
Mire, es tiempo de poner la mirada donde corresponde. Es tiempo de empezar a llamar las cosas por su nombre. Es tiempo de empezar a tener cambios en nuestras vidas. Ocupamos cambiar. Alguien puede decir, necesito cambiar. Mire, necesitamos cambiar, hermanos. No hay persona en una iglesia que no necesite cambiar. Todos ocupamos cambiar. Es necesario, es imperativo, es urgente, como quiera llamarle. Necesitamos un cambio de parte de Dios. Pero Dios no puede cambiar un corazón que no desea ser transformado. Dios cambia a aquellos que quieren ser transformados, aquellos que dicen ya basta de seguir siendo el mismo y estar viviendo en el mismo charco. Es necesario de avanzar, es necesario salir de esto porque Dios tiene planes para mi vida. Oh, si vuelvo a decirlo, Dios tiene planes para tu vida. Pero es necesario empezar a comprender lo que pasa. El verso 7 del mismo capítulo. Entonces Natán habla a David, Natán el profeta, le dice a David, tú eres ese hombre. Comprende, le dice, tú eres ese hombre. Imagínese, quedó en shock este hombre, le dio un suminash. En ese momento quedó en shock. Verso 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Qué dice la palabra? Que vino una consecuencia por él. Dígalo sin miedo, por el pecado. El pecado trae consecuencias, hermanos. Así que aquí la primera lección, hay que asumir consecuencias. Y muchos no quieren asumir sus responsabilidades. Muchos no quieren hacerlo. Muchos creen que solamente pueden llegar al día siguiente o por la tarde y decir, Señor, perdóname de todo lo que hice y ya, se acabó. El Señor me perdona, hay misericordia en Él, ya se acabó todo. Hermano, déjame decirte que hay consecuencias. El pecado trae consecuencias. Pero en el momento del proceso, Dios le habló 1, 2, 3 y 4 veces y le dijo, estás mal. No lo hagas, no lo hagas. El Espíritu le habló y le dijo, no lo hagas, no lo hagas. No hagas eso, no te conviene, no es bueno, no será bien para tu vida. Pero ¿qué sucedió? Estaba puesta su mirada donde no tenía que estar. Así que pecó. Cometió su pecado, sus errores, y ahora vienen consecuencias. Las personas no quieren tener consecuencias. Las personas piensan que van a llevar a cabo un pecado y que posteriormente simplemente van a decir, Señor, por favor, te lo ruego, perdóname, fue sin querer queriendo. No funciona. No funciona. Hay consecuencias. Hay consecuencias. El corazón engañoso estuvo sobre él y le hizo pensar que todo estaba bien, que no habría problema. El corazón engañoso le dice, peca, después te arrepientes. Peca, no hay problema, después hay misericordia. El corazón engañoso llega y te dice, peca, no te preocupes, Dios es amor. Pero se nos olvida que la palabra dice que Dios también es un Dios que es fuego consumidor. Se nos olvidan muchas otras cosas más de las cuales vamos a platicar. Así que el profeta le habla la verdad a David. ¿Usted piensa que si el profeta no le hubiera hablado la verdad, David hubiera entendido que estaba en pecado? David hubiera comprendido su situación.
Por eso, hermano, la palabra de Dios tiene que hablarse transparentemente. Por eso la palabra de Dios, si se habla transparentemente, va a ser efectiva. Va a llegar, nos va a dar una revelación a nuestro espíritu de nuestra propia condición y nos va a decir, estamos mal y hay que cambiar. Tu mirada no está puesta donde debe de estar. Amén. Así que este hombre habló la verdad a David. David era el rey, lo podía mandar a matar, pero él no tuvo temor de hablar la verdad. El profeta habló lo que tenía que hablar. Imagina lo que pudo haber pasado por la mente de este hombre llamado David en ese momento, en ese instante donde el profeta le dice, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre que está viviendo en pecado. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de David? ¿En qué momento lo hice? ¿Pero cómo ocurrió? Ni siquiera lo pensé y sí está mal. Es cierto. Estoy mirando que cometí gran pecado delante de la presencia de Dios. Pero en este momento, una vez que fue consumado, dice la palabra, y da luz la muerte, vienen las consecuencias. ¿Por qué? Se lo voy a decir. Porque Dios es un Dios justo. Y muchos no quieren vivir esa responsabilidad. Pero también la palabra nos enseña. Gálatas capítulo 6, verso 7. Pasaje conocido por todos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Eso nos enseña la palabra de Dios. Amén. Y este hombre sembró ¿qué? Muerte. ¿Qué iba a cosechar? Muerte. El pecado consumado da a luz la muerte. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19. ¿Qué sucedió? Dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Su hijo murió. Lo más preciado murió. Lo que más amaba murió. Y así sucedió. Ahora, quiero aclarar. Porque algunos pueden andar volando con pensamientos incorrectos. Dios no mató al niño. ¿Estamos claros? Dios no mató al niño. Dice la palabra, y Dios nos enseña que lo que se siembra, se cosecha. Y Él sembró muerte. Mandó a matar al esposo de aquella mujer. Sembró muerte. ¿Qué va a cosechar? Muerte. Hay consecuencias. Amén. Pero a pesar de todas estas consecuencias, Dios es un Dios justo, sí. Y también es un Dios de misericordia cuando usted y yo nos arrepentimos delante de su presencia. Porque mira, no es que Dios quiere vernos en esos procesos, en esas circunstancias. Dios no es que quiere vernos con ese dolor y esa angustia. No, Dios no quiere eso, por eso nos advierte. Y nos dice claramente, no pases por ahí, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso el Señor nos dice claramente, lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Por eso el Espíritu de Dios nos enseña tantas cosas a nuestras vidas, para que no pasemos circunstancias. Pero cuando nosotros somos necios en el corazón, necios en nuestra forma de actuar, y queremos y metemos cabeza en las cosas, vienen consecuencias. No te las vas a quitar de encima. Alguien que escucha esto, no nos quitamos las consecuencias de encima. Tenemos que asumir la responsabilidad de esas consecuencias. Y Dios lo permite en ocasiones para que el pueblo comprenda, porque hoy día
Lamentablemente, se predica un evangelio tan, pero tan, voy a utilizar otra palabra, light, para no decir lo que iba a decir. Donde solamente se te dice desde el púlpito: Dios te ama, todo va a estar bien, no te preocupes por nada, nosotros oramos por ti, vas a salir adelante, no tienes necesidad ni de orar porque yo oro por ti, tranquilo. Eso no es verdad. No es verdad. ¿Qué pasa con el pueblo que anda caminando en pecado y no se arrepiente? ¿Qué pasa con el pueblo, hermanos, que no se humilla y no quiere cambiar? Día tras día siguen su ruta, una ruta, hermanos, con consecuencias duras día tras día, padeciendo. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos enseñando la palabra de Dios correctamente. Y el pueblo entonces vive engañado en su misma situación. El Señor, que es justo, permite que el niño de este hombre ya no viva, porque Él es un Dios justo. Y muchos podrán decir: pero qué duro es esto. Y sí, hermano, es duro, muy duro, pero Él asumió la responsabilidad de su pecado. ¿Alguien está escuchando? Hay que asumir la responsabilidad del pecado. El Señor solamente ejecutó su palabra, porque la palabra de Dios no puede ser negada. Entonces la palabra se cumple, ejecutó su ley, ejecutó su palabra, y muchos hoy día están engañados, diciendo: todo está bien, no pasa nada, más tarde me arrepiento, Dios me ama así, no pasa nada. Muchos llegan y dicen: no, Señor, perdóname, de verdad, ya no lo vuelvo a hacer. Al día siguiente están en lo mismo. Al día siguiente están en lo mismo. Al día siguiente siguen con lo mismo. Al día siguiente siguen con lo mismo. ¿Usted cree? ¿Usted piensa? Sí, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. No, estamos hablando de arrepentimiento. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Muchas personas caminan con remordimiento y por eso dicen: Señor, perdóname, pero no cambian. Y hay miles de creyentes diciendo todos los días: Señor, perdóname, pero vuelven a lo mismo. David no llegó con remordimiento. David llegó con arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Dijo: Señor, yo no puedo seguir en esto. Señor, he pecado contra ti, he afrentado tu nombre. Señor, me doy cuenta de mi situación. Sí, Señor, esto está mal. Señor, por favor, hoy ven con tu misericordia sobre mi vida, la necesito. Pero él entendía que las consecuencias no se las podía quitar. Así es. Y las consecuencias vinieron. Entonces el Señor dice en su palabra: sí, hay misericordia para aquel que la busca. Para aquel que se arrepiente. Ay, es que la palabra de Dios dice que tengo abogado y juez. Entonces el Señor será mi juez y Jesús es mi abogado y Él vendrá a abogar por mí por todo esto. Pero si su caso está perdido porque no te arrepientes, ¿qué puede hacer el abogado? ¿Y cuál va a ser entonces lo que el juez va a dictar? Es que entonces, mira, la palabra de Dios dice que yo debo vivir en victoria. Ajá, sí, la palabra de Dios dice que podemos vivir en victoria. Pero, si te arrepientes y te volteas al Señor correctamente. No es de otra forma. Es que Dios desea ayudarnos, Dios desea bendecirnos una vez más, Dios desea sustentarte, Dios desea levantarte de donde te encuentras, pero usted y yo tenemos que tomar decisiones. Amén. Dios, en la infinita misericordia, aunque se tiene que asumir las consecuencias porque no hay alternativa, Dios luego bendice la vida de David. Cuando él se arrepiente, porque más adelante le da un hijo, y le da otro hijo, y le da otro hijo, y otro hijo. ¿Está conmigo? Y lo bendijo, y uno de los hijos de David fue el hombre más sabio sobre toda la tierra.
porque hay misericordia. Pero si usted y yo nos arrepentimos, tenemos que arrepentirnos, no hay alternativa, hermano. Pero no podemos caminar por el mundo pretendiendo que no pasa nada, que no me va a tocar, porque yo digo, Señor, tú me conoces el corazón, en el fondo yo te amo. No es en el fondo que tú le amas, es que hay que hacer algo. Es que tengo que hacer, es que tengo que voltearme a Dios. Oh sí, mira, la misericordia de Dios es tan vasta que te habla todos los días cuando tu corazón está dispuesto. Pero no se trata de que te hable, se trata de que yo tengo que ser obediente a esa palabra. Tengo que empezar a hacer, tengo que empezar a buscar de parte de Dios, porque Dios sí quiere, pero hermanos, si nosotros no queremos, no va a ocurrir absolutamente nada. Amén. Entonces, hermanos, puedo preguntar, ¿es por el Señor que pasan todas esas cosas difíciles? No es decisión del Señor. Fue mi propia decisión, hermanos, por las decisiones del hombre de hacer lo que nosotros queremos. Sí, el Señor restaura, sí, el Señor ordena, sí, el Señor alinea, sí, el Señor edifica, sí, el Señor te enseña, sí, el Señor tiene misericordia cuando usted y yo nos arrepentimos. Y no hay otro evangelio más que este, la palabra de Dios. Amén. Entonces, el arrepentimiento ayudó a este hombre a crecer, le ayudó a este hombre a aprender, le ayudó a este hombre a avanzar. Sí, comprendió también que habían implicaciones y que habían consecuencias y que tendría que asumirlas. Pero una vez que pasaba esto, hermanos, las cosas serían diferentes. Te explico. Cuando una persona se arrepiente, como David se arrepintió, ¿tuvo que pasar consecuencias? Sí. Pero como él se arrepintió, no volvió a hacerlas, entonces Dios en su misericordia apresura el caminar de esas consecuencias y lo sacó más rápido de lo que cualquiera diría. Pero, ¿qué pasa si yo no me arrepiento? Si no, solamente lo que tengo es remordimiento, pero sigo en lo mismo. ¿Las consecuencias vienen? Sí. Y esas consecuencias se van a ir extendiendo. Y se van a seguir extendiendo. Y se van a seguir extendiendo hasta que yo comprenda que tengo que arrepentirme. ¿Quiere Dios que se extiendan? No. Pero Dios no me ama. Sí, sí te ama. Pero no confundamos la libre elección de cada quien. Sí, amén, así es. Amo a mis hijos, pero cada quien toma su decisión de vida. Él nos ama, cada quien toma su decisión de vida. Decía días atrás, yo quisiera meterme en la cabeza de alguien con un mazo, un cincel, y llegar y empezar a quitar todo lo que no funciona ahí. Pero no puedo hacerlo. Ni Dios puede hacerlo. ¿Por qué no puede Él hacerlo? Porque es una decisión. Dice la palabra que Jesús, cuando caminaba en la tierra, un día de tantos, decidió pasar por Jerusalén. Y cuando transitaba por Jerusalén, dice la Escritura que no pudo hacer milagros. ¿Por qué no pudo hacer milagros Jesús? Si era Dios, si es Dios, y será Dios. Porque ellos no querían milagros. Ahora, yo pregunto, ¿hay alguien aquí que quiere un milagro en su vida? ¿Hay alguien aquí que anhela un milagro en su vida? Dios está aquí para hacer milagros. Dios está aquí para hacer una obra sorprendente en todo aquel que lo desea, que lo quiere. Él está aquí. Pero el punto es, tienes que creerle a Dios. Tienes que avanzar por Dios. Quieres ser lleno de su presencia. Dios desea llenarte de su presencia. Pero es una cuestión de decisión. Es una cuestión de lo que hoy
el Señor desea hacer. Así es. Aleluya. Hay una historia en la palabra donde un joven se le acerca a Jesús y le dice a Jesús: Señor, desde joven he seguido todos los mandamientos. Dime qué tengo que hacer para seguirte. Dime qué debo hacer. Entonces, dice la Escritura, que Jesús le dice: toma todo lo que posees y dalo a los pobres y ven y sígueme. Amén. Sí, amén. Dice la palabra que entonces ese joven rico se fue cabizbajo, muy triste, Sí, así es. porque tenía muchas posesiones. ¿Dónde estaba la mirada de ese joven? Así es. Sí, así es. Amén. ¿En quién estaba o en qué estaba la mirada de ese joven? En lo material. Estaba puesta en las añadiduras, no estaba puesta en Jesús. ¿Conocía la palabra? Sí, él lo estaba diciendo: conozco la palabra. ¿Cuántas personas conocen la palabra pero su mirada no está en Jesús? ¿Cuántas personas hoy día transitan en una iglesia todo el tiempo pero su mirada no está en Jesús? Entonces son religiosos. El religioso no le suma ni le resta nada. El religioso no tiene intenciones de ser obediente a Dios. Solo quiere tener un estatus, un lugar. Judas era un religioso. Caminó con Jesús casi 3 años. Todos los días amanecía con Jesús. Sí, amén. Escuchó la palabra de parte de Jesús. El mejor predicador de toda la historia por siempre y por siempre. Miró el ejemplo que Jesús dio, Sí, amén. pero su corazón era engañoso. Su corazón no estaba mirando a Jesús. Su corazón estaba entretenido por otras cosas. Él quería una posición dentro del Sanedrín. Él quería tener dinero, reconocimiento, y por eso lo vendió por unas cuantas monedas, dice la palabra. Amén. Pero que al final de que tuvo lo que él quería, porque tuvo lo que quería, las monedas, ¿cierto? Sí. Tuvo las monedas. Pero te pregunto, ¿las disfrutó? No. Eso es lo que hace Satanás. Sí, así es. Te da lo que tú quieres. Al final no disfrutas nada. Así es. Así es. Te quedas vacío, Sí, amén. Así es. sin nada. Entonces, él se arrepintió, dice la palabra. Este hombre escribió un salmo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 32, verso 3. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice la palabra que David dijo: mientras callé mi pecado, porque lo cayó. Mientras me tragué mi pecado, mis huesos se envejecieron. Es que cuando mis huesos se envejecen, escucha bien, por dentro, por fuera puedo aparentar lo que sea, pero por dentro hay dolor, por dentro hay tristeza, por dentro, hermanos, hay una sed que no se sacia, por dentro, hermano, me estoy destruyendo, me enfermo. ¿Alguien está entendiendo? Me enfermo porque mis huesos se están secando. Todo eso está pasando mientras yo callo. Hay tantas personas que no confiesan su pecado delante de la presencia de Dios, que no se humillan delante de Él, que viven la vida de esa forma. También la palabra dice en el verso 5 del mismo capítulo: mi pecado te declaré,
Y no encubrí mi iniquidad, o sea, no encubrí nada, te confesé todo, Señor. Todo mi pecado te lo confesé. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. Note eso. Este hombre dice, confesé todo. Fue un libro abierto, abrí mi corazón y le dije, Señor, he pecado contra ti, he hecho esto y esto. Señor, necesito tu socorro, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. Señor, me vengo a arrepentir delante de tu presencia de mi pecado. Él confesó su pecado, lo gritó al Señor. Y el Señor entonces escuchó su condición. Así, él tuvo que asumir todo lo que había en su vida. Sí, pero el Señor viene en misericordia y favor cuando nosotros realmente lo hacemos de corazón delante de su presencia. Entonces dice él, porque confesaste tu pecado, porque te arrepentiste, porque asumiste las situaciones de tu vida, entonces Dios empezó a hacer. Pero este hombre dijo, no es suficiente, Señor. Yo necesito algo más, tengo que hacer algo más. Vamos al mismo Salmos ahora. Libro de los Salmos, capítulo 51, verso 10. La palabra de Dios dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo David a Dios? Señor, sí pequé. Señor, sí cometí un pecado. Fue horrible, yo lo hice, Señor. Sí, esta es mi condición real. Pero Señor, no te alejes de mí. No me dejes, Señor, con un corazón engañoso. Yo no quiero caminar mi vida con un corazón engañoso. Haz en mí un corazón nuevo, Señor. ¿Sabe qué significa? David le estaba diciendo a Dios, Señor, si me dejas con este corazón engañoso, voy a volver a lo mismo. Voy a volver a caer en lo mismo. Voy a seguir en el mismo charco todos los días, de él no voy a salir. ¿Cuántas personas están en ese charco día tras día, tras día, mes tras mes, tras mes, año tras año, tras año y no salen de ahí? Porque no cambian su corazón, porque no se están arrepintiendo, porque no le están diciendo, Señor, necesito un corazón nuevo, necesito un nuevo corazón, Señor. Ya no quiero seguir con un corazón que está turbio, engañoso. Quiero uno nuevo que ya no me siga engañando. Hello. ¿Cómo ocupamos realmente decirle, Señor, necesito un corazón nuevo? Este hombre pudo discernir realmente la necesidad de ese corazón, la necesidad de un corazón diferente en su vida. Porque cuando pides al Señor que Él cree un corazón nuevo, hermanos, Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Entonces David aún dice en el Salmo 51, verso 12, ¿qué dice? Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Dice David, note usted, ¿qué pasaba con su espíritu? En el primer corazón era engañoso. No quería ser transformado. Ese era su primer corazón. Hizo lo malo. No quería ser transformado. Su primer corazón estaba viciado. Era un vicioso el primer corazón. Pero a pesar de todo eso y a pesar de toda la iniquidad y de todas las situaciones, este hombre llega y le dice, Señor, trae un nuevo corazón. Lo necesito. Y devuélveme el gozo de la salvación. Ahora, cuando David dice, devuélvame el gozo de la salvación, ¿qué significa? Que como él estaba en pecado, él sabía que había perdido la salvación. ¿La salvación se pierde? Sí, la salvación se pierde. A pesar de que enseñan muchas personas de manera errónea que la salvación no se pierde,
la salvación se pierde. David estaba diciendo con claridad: devuélveme el gozo de mi salvación. Señor, devuélvame el gozo de la salvación, porque ya no estaba gozoso, ya no había gozo en su vida, simplemente había una rutina de vida. Sí, amén. Muchos creyentes caminan con rutinas de vida, pero no caminan en la verdad del Señor, no caminan sustentados por su gracia y misericordia. No hay gozo en sus vidas, no hay gozo por orar, no hay gozo por leer la palabra, no hay gozo por estar en la casa de Dios. Simplemente se está porque hay que estar. Eso es rutina. Entonces, eso había pasado con David, al punto que David llegó y le dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Quiero volver al gozo de la salvación. El gozo de la salvación también está relacionado con volver al primer amor que hemos perdido. Porque en algún momento amábamos a Dios sobre todas las cosas, pero llegó el momento donde nuestra mirada se puso en las cosas y no en Dios. Sí, amén. Así es. Y Dios nos llama a mirar claramente sobre todas las cosas al único, al sabio y poderoso Dios. Aquel que hoy va a hacer un milagro en tu vida. Porque Dios va a hacer un milagro en ti. Dios te va a levantar hoy, te va a sacar de esa situación. Él lo va a hacer. Cuando un corazón simplemente está dispuesto a arrepentirse. Miren, hermanos, por eso el Señor nos ha hablado. Ya no hay llamados a pasar al altar. Es cada quien tiene que empezar a correr a la presencia de su Padre, entendiendo realmente que en Él hay esperanza, que en Él hay vida, que en Él hay sustento, que en Él hay paz que sobrepasa entendimientos, que en Él hay recompensa, que en Él hay una eternidad gloriosa. Devuélveme el gozo de mi salvación, decía David, porque él comprendía también que el gozo del Señor era su fortaleza. En los momentos de angustia, de dolor, de tristeza, él entendía: el gozo del Señor es mi fortaleza. Hermanos, no podemos caminar o transitar por esta vida como que no pasa nada, como que no sucede nada, como que nada me va a afectar. No. Las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán, hermanos. Y debemos de entenderlo. Pero después de que él pasó las consecuencias, dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 20, lo siguiente: David se levantó entonces de la tierra, se lavó y se ungió. Cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Habrá tiempo de lamento, hermano. Sí, habrá tiempo de lamento. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, te vas a levantar arrepentido, con humildad en tu corazón, y Dios va a cambiar tus ropas, te va a poner ropa nueva, va a poner comida de frente, va a hacer de ti una persona nueva. Y te va a devolver el gozo de la salvación. Aún este hombre llegó y se atrevió a decir lo siguiente. Escuche bien. Él se atrevió a decirle en el Salmo 51, verso 7, al Señor. Le dijo: Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Pero ¿sabes por qué lo dijo? Porque tenía un corazón arrepentido. Lávame, límpiame, lávame fuerte, ¿sabes, Señor? Con hisopo. ¿Sabes qué es un hisopo? ¿Saben qué es un hisopo, verdad? Es algo que se usa, un instrumento que se usa para limpiar cosas profundas, donde tu mano no entra, donde el algodón no puede entrar tampoco. Usamos un hisopo y le decimos: Señor, límpiame con hisopo. Cada esquinita de mi corazón,
límpialo, porque ya no quiero que ni siquiera una esquinita esté sucia, ya no quiero que el fondo esté sucio, quiero que tú saques todo con ese hisopo. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando tenemos un bebé en la casa y tenemos que limpiar, lavar el chupón, lo lavamos con hisopo, ¿verdad que sí? Porque no entra nada ahí. Usamos el hisopo, hacemos así, con el hisopo, metemos ahí todo eso, echamos jaboncito, todas esas cosas, sacamos aquello y tira un montón de agua, ¿no? Pero estamos limpiando profundamente todas las cosas que no se hacen de manera normal, porque sabemos que no es cosa de enjuagar y ya, no, hay que usar un hisopo. Entonces, la cosa es que David llegó y conocía lo que era un hisopo. Imagínense ustedes. Le digo, Señor, por favor, con un hisopo, limpia mi corazón. Amén. Que quede reluciente. ¿Sabes qué le dijo Dios después de todo el proceso? He encontrado un corazón como el mío. Amén. Qué cosa más grande. Qué maravilla. He hallado un corazón como el mío. Dice el Señor. Después de que Él descubrió que tenía que limpiar su corazón profundamente, hacer en su vida algo profundo, entonces Él comprendió esta impresionante verdad. ¿Podemos tener un corazón como el de Dios? Sí. Si nos arrepentimos, si de corazón le buscamos, si le decimos, Señor, límpiame, haz un corazón nuevo, Señor, límpiame con ese hisopo, lávame, Señor. Decía mi abuela que no había como lavar con el jabón azul, decía ella. Con ese jabón azul, sí. Entonces, lávame con jabón azul, Señor. Con ese jabón límpiame, ¿no? Penetra con lo que sea, Señor, pero saca toda suciedad, quita todo engaño, toda naturaleza de engaño de mi vida. Recuerda, si no hay arrepentimiento y si no el corazón no es hecho nuevo, volvemos otra vez. Recaemos. Y entonces vivimos en esa situación constante donde el Señor no desea que usted y yo nos encontremos. Él quiere cambiarnos y renovarnos. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto delante. Dios, un espíritu recto viene cuando hay un corazón limpio. Señor, quiero un corazón limpio para tener un espíritu recto, Señor. Un espíritu que te ama. Un espíritu recto es un espíritu que está conectado con Dios constantemente, que tiene una relación genuina, que hace las cosas apasionadas por Él, que está dispuesto a todos los cambios porque aman a Dios. Si tu corazón va a insistir, ahí el engañoso va a insistir, ¿verdad? Ese engañoso va a querer venir a tu vida para meterte ideas, pensamientos y todo lo demás. Pero aquí es donde tú tienes que decidir. La palabra en primera de Juan capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, si los confesamos, entonces Él da esta promesa que nos va a limpiar. Dice la palabra en el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. El Señor no desprecia un corazón humilde, pero desprecia un corazón altivo y orgulloso. El corazón humilde es aquel corazón que reconoce la necesidad de Dios, que sabe que ocupa a Dios, que está dispuesto a hacer lo necesario por Dios, que no va a interponer nada, que no va a poner excusas. El corazón valiente que está dispuesto a decir, Señor, yo hoy voy por esto. Hoy voy a recibir esto. El corazón dispuesto.
Amén. Dios busca corazones dispuestos. Para todos los que nos escuchan a través de los medios sociales, Dios está buscando un corazón dispuesto. Pero entendamos esto en nuestro espíritu. Cuando cuando nosotros pecamos, vienen consecuencias. No nos las vamos a poder quitar de encima. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero Dios recibe a todo aquel corazón humilde que se humilla delante de su presencia y que está dispuesto a confesar su pecado delante de Él. Sí, amén. Y el corazón arrepentido, que está dispuesto a avanzar, le dirá: Señor, límpiame con hisopo. Haz de mí un corazón nuevo, Señor. Trae un corazón nuevo a mi vida. Porque reconoce su necesidad. Que Dios te bendiga y nos veremos próximamente. Aquí